Cuando você quiera. Vocês se apresentam, tá? Melhor, que eu ficar fácil. Ok. Entonces, comienza niña. Não, eu falo assim, elas se apresentarem, Perfeito. currículo, essas coisas, que fica mais fácil. Só vou pegar aqui um. Deixa eu só. Cadê ela? Você entende português? Sim. Aqui é nuestros países. Sim. Sim, né? Migna, né? Bom dia. Vou falar em português pausadamente, tá? Esta mesa, ela tem como tema afrodescendentes e racismo nos seus países. Nós temos a Mina Rivera Garcia e Beatriz Ramirez, né? E eu me chamo Catiana Santos, e nós vamos falar um pouco nessa mesa sobre a temática, né, direcionada em nossos países, um pouquinho compartilhar essas experiências. E aí eu vou passar para a Mina para que ela possa se apresentar e já começar a falar um pouquinho, depois a Beatriz, certo? E aí eu faço o fechamento. Certo. Muy buenos días a todas, a todos y a todes, a las compañeras que vemos aquí acompañándonos presentes, a mis compañeras de mesa, un placer, y a todas las compañeras, ¿verdad? Y los estudiantes y profesionales que nos acompañan en esta conversación tan importante para la psicología. Mi título de mi presentación va Relevante y urgente diálogo sobre la identidad racial desde la psicología puertorriqueña. En esta ponencia realizo un análisis interseccional para situar los discursos de raza normalizados en nuestro contexto colonial. Además, presento la importancia de guías que establecen competencias culturales en el proceso de formación de los y las psicólogas que practican en la práctica y en la investigación. Como sabemos, nuestros países transitan momentos difíciles ante los problemas sociales que enfrentan, como son la pobreza, la violencia de género, la criminalidad, el abuso sexual, el maltrato de menores, entre otros. El entorno socioeconómico y político vulnerabiliza aún más a las personas que viven en condiciones de pobreza. Sin lugar a dudas, esto trae nuevos retos al trabajo que realizamos los y las psicólogas desde nuestros escenarios de intervención, como son el académico, el comunitario, el laboral, el clínico, gubernamental, entre otros. Las personas afrodescendientes son las más vulnerables desde sus intersecciones de raza, etnia, género, edad, clase social, educación, identidad de género, orientación sexual, religión, diversidad funcional y estatus migratorio. En el principio de no dejar a nadie atrás, esbozado por la Organización de Naciones Unidas en la Agenda 2030, establece la prioridad de atender las personas afrodescendientes, las mujeres, las juventudes, las niñez, a través de estrategias para poner fin a la pobreza, el crecimiento económico e inclusivo, la atención de sus derechos y necesidades sociales, como son la salud, la educación, la protección social y el empleo. Son las personas afrodescendientes que enfrentan condiciones de racismo estructural y formas de discriminación. La Asociación Americana de Psicología, mejor conocida como la APA, ha reconocido su papel histórico que ha perpetuado un racismo sistémico y estructural hacia poblaciones negras en los Estados Unidos. En sus declaraciones se establece, y me refiero al mea culpa que en el 2021 la APA hizo,
en relación a las opresiones desde la institución a las poblaciones negras en Estados Unidos. Estos eventos recientes en la psicología estadounidense, comparados con algunos eventos y mandatos internacionales, dan cuenta del racismo como un sistema de opresión que lleva atendiéndose a nivel mundial, pero aún se necesitan acciones concretas reparativas. En Puerto Rico, como otros países latinoamericanos y caribeños, la identidad racial es resultado de la dominación colonial moderna. La raza constituye un primer criterio para clasificar algunos rasgos visibles como es el color de la piel, los ojos, la textura del cabello, entre otros, asociados a estereotipos negativos. Para Franco y colaboradoras puertorriqueñas, las clasificaciones raciales que usamos producen estatus social que conllevan beneficios o prejuicios tales como blanco o blanca, claro, clara, indio, india, negro, negra, y sus variaciones de color como parte de la mezcla racial. Por ejemplo, en Puerto Rico se habla si eres jabao, si eres trigueña, si eres café con leche, etc. Igualmente, la raza es un primer elemento de las relaciones de dominación y poder. La raza es considerada un sistema de opresión y pensamiento arraigado a la cultura. La raza no es una construcción biológica, sino una construcción social. Para clasificar a las personas en función del aspecto físico, factores sociales y antecedentes culturales. A la par, la raza es una construcción mental de la identidad racial. Según Manzano García, expresa que es parte de un sistema diseñado para la dominación que clasifica a la población y permite el control de la subjetividad. La identidad es un concepto dinámico que designa el carácter de todo aquello que permanece único e idéntico a sí mismo, pese a que tenga diferentes apariencias que puedan ser percibidos de distintas formas. Para dicha autora, ella describe que la construcción de la identidad es un tipo de acoplamiento entre los componentes genético, nicho psicológico y cultural que acoge a la persona. La identidad parte de un principio de no contradicción y comprende al menos 3 elementos para su conceptualización. Según ella, el primero es el reconocimiento de sí mismo o sí misma. Segundo, la identificación de elementos comunes y diferentes de un grupo de personas frente a otro. Y tercero, la adquisición por la persona de una conciencia de sí misma y de las demás. Señala la autora que el primer elemento de la identidad es el cuerpo, la apariencia física y la localización del espacio temporal que nos sirve como elemento para la identidad en construcción. La identidad racial se relaciona con un modelo también sociopolítico de opresión construida socialmente y focalizada en cómo las personas abandonan los efectos de la pérdida de derechos políticos y desarrollan actitudes de respeto hacia otro grupo racial. En países colonizados, la identidad racial se construye en la desigualdad social de grupos desfavorecidos y las prácticas culturales que reproducen estereotipos y prejuicios. De su parte, la puertorriqueña Goudreau y colaboradoras establecen cómo las relaciones de poder privilegian y valoran unas identidades sobre otras, lo que construye unas normativas y otras como diferentes. En el contexto de Puerto Rico, las personas enfrentan opresiones causadas por la situación colonial que crea un sistema hegemónico de dominación legitimado a través de las estructuras políticas del Estado. Primero, como sabemos, un sistema esclavista español que reprodujo una jerarquía racial y luego el sistema de gobierno estadounidense. Que produce esas condiciones de desigualdad. También en Puerto Rico se manifiesta el racismo y la antinegritud en la cultura, la literatura, los medios de comunicación, en el lenguaje, en las estructuras sociales, las políticas públicas y entre otros. Según Franco y colaboradoras también, las personas negras se encuentran bajo condiciones de subordinación y estereotipos de lo que es el negro, mulato, blanco, entre otros. Estas condiciones de racismo se crean a partir de la manifestación de la colonialidad del poder, que tiene sus interrelaciones con otros conceptos como el Estado, el capitalismo y el eurocentrismo. El proceso de conquista eurocentrista hacia América a partir de una taxonomía racial que establece esta diferencia biológica estructural, ubica a unos grupos en una situación de inferioridad.
Quijano, por ejemplo, hace un análisis geopolítico sobre las transformaciones conceptuales que describe, ¿verdad?, un nivel antropológico, racismo, y epistemológico, eurocentrismo. Para dicho autor, la colonialidad del poder establece un patrón de poder que constituye las relaciones sociales históricas alrededor de la dominación colonial, la explotación y el conflicto alrededor del trabajo, el sexo, la autoridad colectiva y pública y la construcción de las subjetividades e intersubjetividades en la producción de los conocimientos y en la reproducción de regímenes de pensamientos coloniales, y ahí cito, ¿verdad?, al puertorriqueño Nelson Maldonado Torres. En el contexto de los países colonizados también se configura una dialéctica racializada que produce la afirmación de supremacía biológica del país dominador y de inferioridad del país dominado. De dicha forma se constituye un nuevo patrón global de control del trabajo y de sus productos, que está organizado a partir de esta relación capital-salario y de las necesidades crecientes del mercado mundial impuesto, ¿verdad?, por los dominadores, los colonizadores. Me gustaría saber el tema del tiempo, ¿verdad?, que no me pase, así que me hacen las señales. También existe un choque de las estructuras del racismo, el capitalismo y el heteropatriarcado, y este último, ¿verdad?, lo reconocemos como un sistema sociopolítico sustentado por la supremacía del género masculino, la heterosexualidad como norma y la normas sobre el resto de los sexos, géneros o identidades. Lo que quiere decir es que dentro de un sistema interconectado, las personas negras están más expuestas a sufrir discriminaciones y en una posición de vulnerabilidad con respecto a otros grupos. En este sistema interconectado, las mujeres negras estamos más expuestas a condiciones de opresión porque estamos insertadas en una categoría de minoría social. Voy a compartir ahora con ustedes unas guías sobre algunos trabajos para poder ubicar, ¿verdad?, el trabajo psicológico. Es importante que las y los psicólogos consideremos la inclusión de los legados culturales del colonialismo y ampliar sus conocimientos de la construcción de etnia, raza, identidad étnica y la influencia en la cosmovisión y comportamiento de nuestros participantes en la conceptualización del contexto actual. También estas guías nos arrojan información de que debemos esforzarnos por brindar evaluaciones, intervenciones y consultas libres de los efectos negativos de los prejuicios, explorar cómo sus visiones de mundo y posicionalidades pueden afectar la calidad y la variedad de los servicios psicológicos que brindamos, comprender las fuentes de sanación ancestrales y desafiar los prejuicios étnicos que perpetúan la opresión en la práctica, los sistemas y métodos. En cuanto a las guías que tienen que ver con el tema de la investigación, los y las psicólogas debemos estar conscientes del papel fundamental de la ciencia en informar la práctica y la política y, por tanto, esforzarnos por llevar a cabo y difundir investigaciones que promuevan el bienestar de las personas raciales y minorías étnicas. Así que es fundamental el desarrollo de competencias culturales por nosotros, los psicólogos y las psicólogas, y proponer propuestas descolonizadoras a nuestra identidad, a nuestros recursos, a nuestros discursos raciales normalizados, como es nuestra afrodescendencia. Y voy a concluir. Es imperativo entonces que los que estamos aquí nos escuchan y los estudiantes en formación realicemos esfuerzos por visibilizar los temas de justicia social y racial, la equidad, la solidaridad, la diversidad, la inclusión y la participación social, incluyendo la sensibilidad y las competencias culturales. Además, unir esfuerzos en contra de la disparidad y desigualdad en los servicios de salud mental, y que también realicemos esfuerzos de educar y fortalecer los escenarios seguros para la manifestación de nuestra afrodescendencia. Desde la perspectiva crítica, también es necesario visibilizar cómo las dinámicas de opresión, la discriminación y los estereotipos afectan el rol del psicólogo y la psicóloga para poder aspirar a una identidad profesional más afirmativa culturalmente. La psicología puede servir como un instrumento liberador. Gracias.
Bueno, muy buenos días a todas y a todos y a todes. Mi nombre es Beatriz Ramírez, la compañera que nos presentó, pero creo que han llegado algunas nuevas integrantes del Congreso, por lo cual me parece importante también presentarme. Yo soy uruguaya, soy una gestora pública de hace 20 años, no soy psicóloga, vengo del movimiento negro, del movimiento feminista negro de este país, y cuando me invitaron, lo cual agradezco profundamente al comité organizador y en particular aquí a la compañera Susana Ferrer, me pareció necesario e importante valorar un espacio como es este Congreso para colocar también aspectos desde otro lugar, que es quiénes somos los sujetos de derecho en tanto personas afrodescendientes y nuestra propia mirada sobre lo que implica las transformaciones necesarias que vivimos como colectivos, como comunidades, y el efecto del racismo en nuestras vidas. Pero también me pareció importante analizarlo desde la resistencia, porque en muchas ocasiones somos objeto de análisis, de estudios, pero no se coloca la mirada de quienes hace más de 500 años venimos resistiendo, intentando en un proceso, digamos, paralelo a lo que el racismo en tanto estructurador del sistema social nos ha colocado. Y bueno, y cómo nosotros como colectivos organizados, por eso el título de mi intervención es la lucha y el proceso organizado de los movimientos, tiene diferentes momentos en la historia y diferentes estrategias y puntos de inflexión que entendemos que son muy necesarios. Al final de mi intervención yo voy a mostrar uno de los resultados que coincidentemente, pero no tan coincidentemente, tiene que ver particularmente con esta disciplina. Pero quería, de alguna manera, como lo hacía mi compañera anterior, colocar algunos aspectos que tienen que ver cómo el racismo es un eje estructurador de nuestras sociedades, cómo ha sido un generador de desigualdad, de pobreza, de exclusión social en América Latina. En la intervención inicial, en la apertura, se hablaba justamente de quiénes son los afectados por el racismo, y somos más de 200 millones de personas afro e indígenas de nuestro continente, porque estamos en el continente más desigual del mundo. Y por lo tanto creemos que también desde una perspectiva crítica, en tanto ideológica, entendemos cómo podemos contribuir en esos caminos de encuentro de la psicología en América Latina, cómo podemos contribuir a generar transformaciones y aspectos que permitan la emancipación de nuestros pueblos. Porque los afrodescendientes y las personas que estamos afectadas por el racismo no somos ajenos a las realidades que atraviesa América Latina. Yo creo que por eso me parecía importante compartir algunos tránsitos y algunos momentos de inflexión de la lucha del movimiento afro, de la lucha del movimiento de las mujeres afrodescendientes en este continente, porque ha sido una evolución y una mirada permanentemente crítica en distintos contextos. Tendremos realidades comunes con algunos países, porque esta lucha también tiene un componente internacionalista. Siempre hemos sido los movimientos, hemos aprendido unos de otros, hemos confluido, hemos cooperado en nuestras acciones comunes para revertir los efectos terribles del racismo y de la discriminación racial en nuestro continente. Y me parecía importante analizarlos, sobre todo los últimos 50 años, que a partir de un marco de derechos, estos temas se han colocado de una manera distinta, en la medida que no solamente hemos trabajado el racismo institucional, el racismo estructural, sino también las expresiones del racismo en las diferentes cuerpos e instituciones del Estado, y cómo eso afecta a las personas en su cotidianidad, en su día a día, y cómo tenemos que tener una mirada también desde los microracismos y de los efectos
que el racismo establece en las personas. Por lo tanto, es muy importante la presencia de las personas afrodescendientes en este proceso de acción mancomunada, pero también es muy importante, en tanto activistas o en tanto gestores públicos, pues también es muy importante las nuevas generaciones que han podido incorporarse a la academia y que tienen una formación específica, también ser parte de esa comunión de acciones y de trabajos que profundicen estos cambios tan necesarios para las personas. En los últimos 50 años hablamos un poco el punto de inflexión, siempre lo tomamos de la Declaración de los Derechos Humanos, de la lucha de los derechos civiles, que ahí, tanto en Estados Unidos, que es lo que más se conoce, pero que también en América Latina han tenido un componente muy importante, con un enfoque interseccional, que hoy que está muy de moda hablar de la interseccionalidad. La interseccionalidad es una categoría y una conceptualidad que surge de hace muchos años. Tenemos grandes precursoras como fue Angela Davis, después luego la academia a través de Kimberly Crenshaw, Patricia Hill Collins, que han colocado esta dimensión que además de ser una cruce de categorías, es una visión, es un nuevo paradigma, porque indudablemente estas dimensiones de opresión deben ser parte de componentes de una construcción emancipatoria. Por lo tanto, me parece que es muy importante reconocer los activos que nosotros como colectivos, como movimientos organizados hemos generado, y lo digo fundamentalmente como una feminista negra que soy, y que de alguna manera estos ejes han sido la ruta de nuestra lucha permanente para quienes nos ha tocado también funcionar desde el Estado. Lucha que no ha sido sencilla porque finalmente también el racismo resiste, el racismo persiste, muta, pero siempre resiste a estos cambios que se dan institucionalmente, pero que también se dan en las relaciones interpersonales, en las personas, cuando tenemos que vivir en sociedades donde, bueno, no solamente vivimos con otras personas no racializadas y que en muchas ocasiones también tienen una mirada hegemónica, dominante y opresora de las realidades de las personas afrodescendientes. Y también tenemos que revertir un epistemicidio histórico que generó esa concepción de que las personas afrodescendientes y los colectivos subalternos no tenemos un conocimiento. Y a mí me parece que este congreso es justamente una importante oportunidad como para dar un salto cualitativo de esa concepción que muchas veces hablamos de conocimiento cuando hablamos de la academia, pero cuando hablamos del saber, cuando hablamos del conocimiento de las poblaciones subalternas, hablamos de saberes. Yo vengo dando una fuerte batalla de ideas y de conceptos en ese sentido, digo yo en términos colectivos y pertenecientes a los movimientos, en tratar de desconstruir ese concepto de saberes y conocimientos. Son conocimientos todos, conocimientos diversos. Y los conocimientos subalternos, como todo lo que ha pasado a través de tamizado por el racismo, en muchas ocasiones ha colocado ese conocimiento que aún pese al proceso epistemicida, que fue el proceso de la esclavitud, del proceso transatlántico, la colonia y la inserción, con las dificultades que han tenido los colectivos afrodescendientes a lo largo y a lo ancho de América Latina, sigue siendo un aspecto a revertir. Todos conocemos que los procesos del racismo han tenido pilares importantes. Y si bien en su inicio la Iglesia fue una de las precursoras en tanto su presencia y fundamentación de la presencia de las personas esclavizadas, también lo fue la academia a través del racismo científico. Y por lo tanto nos parece que la academia tiene una responsabilidad también en esto de desconstruir
de analizar, de investigar y de contribuir a mejorar y a combatir el racismo, y eso creo que se realiza cuando la academia tiene un compromiso, tiene una visión crítica de lo que ha sido el racismo en la vida de las personas, y no solamente eso, sino que aporta desde un conocimiento experto, y lo hablo en esto particularmente en una disciplina tan importante como es la psicología, para mejorar la vida de las personas en lo individual, pero también en la convivencia societal de los colectivos que habitamos nuestros países. No sé cómo estoy de tiempo. Bien, ¿cuánto me queda? 10 minutos. Cuando hablaba de los últimos 50 años, me parece que el proceso del movimiento afro-latinoamericano y el proceso de las mujeres afro-latinoamericanas han ido avanzando sustantivamente en estas nuevas construcciones, en estas miradas críticas y constructivas de nuevos paradigmas. Lo vemos en lo que es la institucionalidad racial, lo vimos en los 90 a partir de las conferencias que se dieron en el continente. Creemos que el sistema de Naciones Unidas se convirtió en un espacio de disputa de poder muy importante, donde la presencia de los colectivos organizados tuvieron un papel de incidencia muy importante en estos cambios, y la presencia de una institucionalidad racial en nuestros países, algunas con mayor desarrollo, también en muchas ocasiones a merced de los cambios de los gobiernos de turno, pero que de cualquier manera coloca un nuevo tiempo, en tanto no solamente los movimientos organizados se sienten responsables de esas transformaciones, sino que coloca esto en quienes son los responsables últimos de garantizar el efectivo ejercicio de derechos de las personas, que son los estados. Pero estados que, bajo las condiciones que los propios movimientos establecimos, se plantean no solamente como el gobierno, sino como la presencia de la sociedad civil organizada, que es la generadora de las transformaciones más importantes que hemos vivido en Brasil. Las luchas en el ámbito académico, la inclusión académica de las personas afrodescendientes a través de las reparaciones, las acciones afirmativas, ha sido un punto clave para la transformación y el avance de las poblaciones afro-brasileñas. Sin educación, sin formación, ningún pueblo, ningún país puede desarrollarse y avanzar. En nuestro país, y voy a ir particularmente Colombia, y hemos tenido expresiones de liderazgos muy importantes, como la vicepresidenta de Costa Rica, hoy Colombia con una vicepresidenta, Francia Márquez, que viene de las comunidades negras, que viene de los procesos de combatividad y de lucha de las poblaciones afro. Pero creo que todos los movimientos y todas las organizaciones tenemos absolutamente claro que esto no lo podemos ni lo debemos hacer en soledad. Yo creo que lo tenemos que hacer conjuntamente con los diferentes organismos, los estados, en este caso, estamos hablando específicamente en este congreso, de las universidades. La presencia y la responsabilidad y la garantía que da la academia en tanto generadora de un conocimiento experto es para nosotros también un eje fundamental en estas transformaciones que nos venimos planteando. La tercera conferencia mundial de Durban, que es de alguna manera la agenda que en los movimientos organizados tomamos para poder avanzar y que nos ha permitido justamente todas estas, y ha potenciado lo que ya Brasil venía haciendo en términos de becas, o lo que Uruguay venía realizando en términos de institucionalidad, nos da una agenda que establece claramente algunos aspectos de reparación histórica, como ha sido reconocer la trata transatlántica de las personas esclavizadas como un crimen de lesa humanidad. Reconocer el concepto de afrodescendencia como un derecho político en términos de nuestra ascendencia, pero también de las causas y consecuencias del racismo en nuestras vidas en tantos sujetos. Y las reparaciones
de acciones afirmativas como una posibilidad muy importante que nuestros estados tienen que tomar, y en el caso de Uruguay, desde 2014 hay fundamentalmente una norma de acciones afirmativas que fue aprobada por el Parlamento uruguayo, que ha permitido reconocer las desventajas que ha vivido la población, y sobre todo las poblaciones, los sectores de niños, jóvenes y las mujeres. Estos avances han sido, por supuesto, el gran motor de los movimientos, pero también en alianza con otros colectivos, con otras organizaciones, con personas que van reconociendo la importancia de transformar estas realidades que no solamente afectan a las personas afrodescendientes, sino que afectan la convivencia de la sociedad en su conjunto. Yo quisiera, porque ya vamos cerrando, desde este lugar que quise colocar la intervención, que es no solamente, y sabemos que el concepto de víctimas del racismo es un concepto consagrado y acuñado por los movimientos, pero también desde la propia respuesta que como colectivo nosotros seguimos sosteniendo. El 1 de abril, ustedes verán este folleto, y que coloca a 3 organismos en conjunción y en un gran esfuerzo. El 1 de abril en este país se instaló históricamente el primer servicio especializado de atención psicológica a personas víctimas de discriminación racial. Esto es el resultado de un proceso que el movimiento afro-uruguayo, mujeres y varones, hemos venido llevando adelante, involucrando al Estado. Esta propuesta nosotros la habíamos colocado en la gestión anterior, no pudimos concretarla. En este tiempo, en esta instancia, lo hemos podido hacer la Facultad de Psicología, obviamente que de la Universidad de la República, el municipio B, que es un gobierno local, en el cual yo tengo la responsabilidad de ser la asesora en estos temas, que abre un antes y un después en los procesos de respuestas y de combate al racismo y de promoción de la equidad racial. ¿Por qué? Porque estamos viendo claramente una responsabilidad de la Universidad de la República, una responsabilidad del gobierno local, en dar lo que para nosotros, yo no soy egresada de la universidad, pero transité mis tiempos también en la universidad, y para los uruguayos y las uruguayas es un gran orgullo con la extensión universitaria. La extensión universitaria en Uruguay ha tenido a lo largo de los años un gran compromiso con la comunidad, un gran compromiso con las realidades sociales de un país como el nuestro, que no deja de tener las características de pobreza, de exclusión y de desigualdad, pero también con un gran compromiso de colocar estos ejes de manera concreta. Esto es un servicio, esto es una respuesta. Esto es una respuesta a una demanda histórica del colectivo afrodescendiente, que va a permitir no solamente la atención, que ya es un valor en sí mismo muy importante, porque el impacto del racismo y la discriminación racial es gravísima para las personas afrodescendientes y son aspectos que nosotros necesitamos revertir, sino el compromiso en la investigación, el compromiso en la educación, en reconocer e identificar y profundizar aún mucho más de lo que nos ha tocado mucho tiempo a nuestras organizaciones y a nuestras compañeras académicas, que muchas veces de manera aislada dan una batalla dentro de los espacios educativos muy importante. Bueno, esto es una respuesta que entendemos es un punto de inflexión para la sociedad uruguaya, pero para América Latina, en la medida que esto pueda replicarse y que realmente se convierta también en lo que muchos de nosotros venimos planteando, que es un nuevo pacto social y racial. Si nosotros no hubiéramos tenido también la sensibilidad y el compromiso de la alcaldesa Silvana Pisano, de la psicóloga Alejandra López de la Facultad de Psicología, también quizás esto no
se hubiera posibilitado, porque es muy común decir que las personas pasan, las instituciones quedan, pero hay personas que habilitan y hay personas que obturan, y por lo tanto no podemos dejar de reconocer también que en esto de pensarnos como una sociedad integral, holística y con una perspectiva de una convivencia igualitaria, tenemos que contar con todos y con todas. Así que bueno, vuelvo a felicitar al Congreso por esta oportunidad que también nos permite a quienes nos pertenecemos a esta disciplina, pero que entendemos que es una disciplina determinante y que abre un campo muy importante para la calidad y para la mejora de todos y de todas en nuestros países y en nuestro continente. Muchas gracias. Então, tanto Beatriz como Magna, elas trazem, né? Me chamo Catiana, para quem chegou depois, sou do Brasil. Vou tentar falar mais pausado para compreenderem. Elas trouxeram uma questão muito importante e que, na realidade do Brasil, ela também acontece, né? Quando Migna fala, conferir aqui, Migna fala sobre interseccionalidade e Beatriz fala, no Brasil a gente também dialoga sobre este conceito, vindo também desse resgate, né, da Patrícia Collins, mas também de uma pessoa brasileira que é a Carla Cotirene, que ela resgata e leva para o Brasil, né, esse conceito de interseccionalidade. E a questão da raça no Brasil, ela acaba sendo um determinante social muito mais forte, porque a entrada em alguns espaços, apesar de a gente ter ações afirmativas, mas a entrada em alguns espaços, ela também determinam para a população brasileira. Então, a quantidade de pessoas negras, afrodescendentes, que estão no Brasil, elas têm a dificuldade por conta dos privilégios, né? Então, o processo de branqueamento que se existe dentro do nosso país, ele vai fazer com que essas pessoas brancas, elas por si só tenham privilégio e acesso a serviços de saúde, educação, locais de trabalho, com muito mais facilidade do que as pessoas negras, né? O determinante cor, ele acaba sendo muito mais forte. Nas questões das ações afirmativas no Brasil, ela demora a surgir, mas ela surge em 2002, né? Quando se começa a incluir nos espaços universitários a garantia aí da inclusão de pessoas negras para estudar. E Beatriz, ela traz que as ações afirmativas aqui no Uruguai só em 2014, né? Então, assim, a gente verifica que o quanto o processo de ações afirmativas, ele também é um processo lento, né, nos países latino-americanos, onde nós tivemos até lá na faculdade de psicologia, uma atividade da professora Ana Karina, né? Ela nos levou lá e uma dos alunos presentes, quando saiu para o momento de confraternização, ele compartilhou com uma das pessoas o seguinte: eu nunca estive em uma sala com tantas pessoas negras. Ele branco, né? E estávamos em grande quantidade, né? Várias pessoas do Congresso, do Brasil, da AMPCINEP, que é a Associação de Pesquisadores e Pesquisadores Negros do Brasil, foi também participar lá da atividade, e ele comentou isso. De fato, nós chegamos aqui e nos questionamos, né? Cadê os povos indígenas,
as pessoas negras deste país, né? Ainda existe essa questão da invisibilidade. E a minha fala ela permeia também um pouquinho sobre a gente pensar a importância do fortalecimento do serviço de atendimento psicológico para as pessoas negras, né? Os afrodescendentes, e a gente pensar também que os povos indígenas eles também se incluem nesse processo, né? E no Brasil, isso ele já tem sido muito mais forte. Existe um trabalho já avançado, a partir dos conselhos regionais de psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, nós temos uma resolução para direcionar que o profissional de psicologia ele tenha um atendimento antirracista, que é a resolução 018 de 2002. Então, em 2002, quando surgem as ações afirmativas, apesar de ser tardio, na psicologia também, né, começa a pensar sobre a importância do cuidado em saúde mental da população negra e indígena. E aí a gente percebe que, ainda assim, é um local de violência para essa população, porque as pessoas brancas, elas ainda não entendem que elas precisam também se qualificar para atender esta demanda. Quando Beatriz traz, eu preciso criar um serviço, um local para as pessoas buscarem o serviço de atendimento psicológico no Uruguai, para falar sobre as violências que elas sofrem, determinantes do racismo, desse sofrimento psíquico. Isso é porque essas pessoas elas têm a dificuldade de conseguir falar com pessoas brancas. As pessoas brancas elas vão naturalizando e dizendo: ah, mas isso acontece com todo mundo, comigo também aconteceu. E por isso a necessidade da importância do letramento racial, para que essas pessoas elas possam compreender a necessidade de que aquilo que ela vivenciou é racismo e produz um sofrimento psíquico e que afeta a saúde mental dessas pessoas, né? Então, no Brasil, se intensificou a partir de 2002, começa a ter essa resolução. O Conselho Federal, entre os anos aí de 2021 e 2022, através da Comissão de Direitos Humanos, cria uma intensificação de um projeto para a qualificação desses profissionais. Então, cria-se podcasts, nós temos vídeos, lives, né? Que falam sobre essa temática para que o profissional se qualifique. E temos duas produções também, que podem ser encontradas em PDF, né? Que falam sobre a temática da psicologia e racismo, né? E a garantia dos direitos humanos para essas pessoas. E a campanha que surge por essa comissão diz: racismo é coisa da minha cabeça ou da sua? Porque quando essa pessoa busca o serviço de um profissional de psicologia no Brasil, ela acaba desistindo do processo psicoterapêutico justamente por essa questão de achar que vai sofrer ali mais do que ela já tem sofrido pelo racismo, e às vezes ela não consegue materializar ali no letramento racial, de dizer: essa situação que eu vivenciei é uma situação de racismo. E quando a gente leva para a interseccionalidade, e colocando gênero, raça, classe, isso se intensifica ainda mais no Brasil, nas mulheres negras, que é a população mais vulnerável, que é a população que tem mais dificuldade de condições socioeconômicas, né, de garantia de alguns serviços, e a questão da raça ali entra como uma prioridade, né, porque é muito mais difícil para essas mulheres do que um homem negro.
acessar algumas questões, né? Então, nós temos muito disso. E acho que a questão da incidência política, ela precisa ser fortalecida. Os movimentos sociais, né, no Brasil, em 2002, quando surgem as ações afirmativas, é a partir do movimento negro unificado, né? Então, precisou ter uma incidência de movimentos auto-organizados para que se comecem a pensar, debater e discutir sobre a necessidade da reparação social, né? Ainda vivemos hoje no Brasil uma das dificuldades sobre as pessoas negras quilombolas, que lutam por direito aos seus territórios, a demarcação, assim como os povos indígenas, a necessidade da demarcação das suas terras por uma questão de reparação. E ainda assim vivemos no país, na incidência, né, nas questões políticas mesmo, uma dificuldade de reconhecimento da importância desses povos, destes lugares, de serem dos seus direitos serem garantidos. E o nosso trabalho, eu entendo que dentro dos países latino-americanos, seja esse de garantir que a psicologia ela possa pensar para além das questões eurocêntricas, né? Nós temos uma psicologia construída por demandas eurocêntricas, por teóricos eurocêntricos, e no Brasil nós até temos uma pesquisadora, Jeane Tavares, não sei se vocês conhecem, ela tem um Instagram que chama Saúde Mental da Pop Negra. E neste Instagram, ela populariza o conhecimento científico da psicologia e os cuidados de saúde mental com a população negra. Quando aparecem pessoas brancas neste Instagram e que falam sobre processos de adoecimento mesmo para pessoas negras, e que ela questiona e que ela pergunta para essas pessoas, ou até mesmo deleta mensagens por considerar que são violentas e promover microagressões à saúde mental dessas populações, essas pessoas dizem que elas estão sendo invisibilizadas, que elas não estão tendo o direito à liberdade de expressão. Enquanto ela diz no seu próprio título, né, do Instagram ali, as informações este Instagram é destinado para discussões e para pessoas negras. Se você for uma pessoa branca, você precisa entender que você está neste espaço para aprender e não para trazer uma crítica que a gente já conhece. Porque nós, pessoas negras, estudamos por entender a importância, mas estamos cansados de ficar sempre nós tendo que dizer o que os brancos precisam fazer. E precisa também se avançar nessas discussões de se eu quero estar numa luta antirracista, eu preciso me qualificar. E nós temos inúmeros materiais, acessar na internet, né, materiais de literatura, por exemplo, no Brasil estuda-se muito Neuza Santos Souza, estudamos Silvio de Almeida com racismo estrutural, estudamos Memórias da Plantação de Grada Quilomba, porque entendemos que são profissionais que contribuíram e contribuem para esse nosso processo de compreensão de uma descolonização dessa psicologia, né? Então, acho que seria isso também um pouco contribuindo aqui com as minhas companheiras, e aí acho que a gente pode abrir, né, para falas, dúvidas.
Bueno, buen día a las tres. Quería agradecerles además el aporte y la mesa es riquísima porque visibiliza bastante cosas que son difíciles de mostrar. Tengo la suerte que esto va a quedar grabado, va a quedar en el registro, pero en realidad lo que me gustaría es que ustedes intercambien entre ustedes las cosas que han sacado, porque en realidad cada una de ustedes tiene aportes importantísimos. Yo vengo de un país que es la tacita de plata, donde en teoría no tenemos racismo, donde en teoría no somos todos iguales, donde hay preconceptos armados y es muy importante, además, contar Beatriz, ¿no? Que la Universidad de la República, nuestra facultad de psicología, abra un servicio que sea a tener un abordaje directo es fundamental. Pero me parecía muy rico que también ustedes pudieran intercambiar. No sé si ya me referí acá, pero me parecía que los aportes que ustedes han traído hoy son fundamentales para empezar también. Si trabajamos sobre la temática, les agradecemos muchísimo los aportes de cada una de ustedes tres. Pero no sé si todo. Bueno, creo que en primera instancia, como una primera valoración, es que somos coincidentes. En nuestro análisis, ¿no? Es un análisis que muestra la realidad de nuestros colectivos y nuestras comunidades a lo largo de América Latina, desde Puerto Rico, Brasil y Uruguay. Y eso también habla de que estos procesos han sido procesos con un fuerte componente internacionalista. No es una casualidad. Los procesos de lucha, cuando digo de lucha, a veces me estoy hablando como una cosa permanentemente de confrontación. Y no es solamente de confrontación, ha sido de construcción. Cuando hablamos de Angela Davis, o hablamos de Patricia Hill Collins, o hablamos de Sophie Carnero, o hablamos de Cida Bello, una psicóloga que me olvidé de mencionarla, pero que ha sido una referente en estos temas, porque ha colocado en el análisis un enfoque que ha sido, por ejemplo, los privilegios de la blanquitud, que ha sido muy interpelante, pero ella como persona con una sólida formación, fundamenta seriamente sobre estos aspectos que son lo que nos permiten a nosotros pensarnos y la sociedad le permite repensarse. Por eso que hablaba acá la compañera, de lo que una persona que tiene una formación académica no tiene en su formación académica estos aspectos de esta reflexión. Entonces, es un punto de partida que hay que tenerlo en cuenta. Por eso la calificación a la que hace mención es, bueno, reconozcamos que hay un conocimiento en nuestros colectivos, hoy experto en algunas disciplinas, y un conocimiento ancestral que viene de la propia vivencia de haber sido quienes hemos transitado estos procesos. Eso se convirtió en un conocimiento para compartir, para establecer intercambios y para generar nuevos pactos de convivencia social. Entonces, me parece que eso es un elemento muy importante. Cuando cuando Catiana hablaba del proceso brasileño, muy similar con las diferencias de Uruguay y Brasil. Pero esto de ver, nosotros aprendimos también de lo que fueron las acciones afirmativas de Brasil y diseñamos otras, nuestras acciones afirmativas a la uruguaya, porque nosotros no somos Brasil. Pero quería mencionar algo que me parece muy importante en términos de la calificación y el papel de la universidad. No es solamente un servicio, el servicio que estamos promoviendo, no es solamente un servicio de atención que en sí mismo es fundamental. Es un servicio público, es un servicio de acceso a las poblaciones, porque también acá estamos en un continente donde el mercado, el capitalismo juega un papel muy importante. Y quizás una persona, que no son muchas, que tiene un estrés, que tiene situaciones
de salud mental causadas por el racismo y tiene acceso, tiene posibilidades económicas, puede resolver. Sin embargo, las mayorías afrodescendientes son mayorías pobres, por lo tanto, que la universidad coloque un servicio gratuito para las personas, a las uruguayas, los uruguayos afro, en muchos casos que también hablamos con la representante López, que ya venían muchas personas asistiendo a la facultad a atenderse, pero no un servicio específico. Tiene un valor, pero para mí el valor no solo tiene la posibilidad de investigar, la posibilidad de generar, de extraer de esa respuesta, de esa atención clínica, un conocimiento experto. Y en esto, creo que la universidad, la Facultad de Psicología, ha sido muy respetuosa, porque una de las condiciones que nosotros establecimos fue, nosotros queremos en esta primera etapa profesionales afro con dimensión étnico-racial incorporada. También podemos tener profesionales afro que de esto no saben, porque en realidad la formación académica no lo da. Pero hay compañeros y compañeras del movimiento que tienen las dos cosas. Son activistas y también son psicólogos y psicólogas. Además, de manera bien interesante, cuando empezamos a hacer la selección para quién iba a atender, a centrar la respuesta, nos encontramos que la mayoría de profesionales afro-uruguayos son psicólogos y psicólogos, donde tenemos una proporción mayor. Tenemos una población muy baja de profesionales, pero donde tenemos una mayor población afro son psicólogos, y eso evidentemente se da. Y el otro aspecto que a mí me parece que también es muy importante es que, concomitante al servicio, va a haber un proceso de formación a todos los psicólogos y psicólogas y a estudiantes, porque también me parece que cuando nosotros tenemos la posibilidad de que alguien que se está formando vaya incorporando el conocimiento, va a ser también una posibilidad muy interesante. Estamos diseñando con la facultad una serie de instancias, seminarios, que traeremos asidamente, porque cada tanto nosotros nos nutrimos de compañeras y compañeros afro-brasileños que tienen una mayor acumulación de conocimiento. Estamos conversando continuamente, lo digo públicamente porque ya estamos en diálogo para que pueda traer y para que contribuya en eso, porque lo que no se sabe se tiene que aprender. Entonces nosotros cuando hablamos de el combate al racismo, no estamos hablando de la permanente confrontación que a veces nos toca vivir, sino también la necesidad de incorporar esta dimensión. Habrá gente que no lo hará, porque es cierto que el racismo también es un privilegio que no todo el mundo quiere renunciar al mismo, pero yo creo que también van a haber otras personas que van a entender la importancia y el valor de tener estos conocimientos. Y el último elemento, que tampoco es menor, que traigo desde la concepción de este servicio, es que nosotros estamos pensando en un proceso descentralizado en el territorio, dirigido a los centros culturales, a las expresiones colectivas de las personas afrodescendientes y no afrodescendientes, porque Uruguay, por ejemplo, tiene una expresión cultural que es el candombe, que son las comparsas, donde si miramos cualquier comparsa vamos a encontrar que sí hay una población afrodescendiente, porque es natural, pero vas a encontrar un número muy importante de uruguayos que no son afrodescendientes, pero comparten una cultura. Entonces nosotros cuando hablamos de los cambios, no podemos hablar solamente de un lugar hacia el colectivo afro, es hacia el colectivo afro y hacia el colectivo no afro, porque si no, no cambiamos la realidad. Entonces me parece que eso también, esa modalidad que vamos a tener de trabajo descentralizado, y que también nos va a permitir identificar, que no solamente que las personas también identifiquen cuándo son víctimas de discriminación racial, que no es solamente, esto es como quienes trabajamos temas de violencia, sabemos que no es necesario llegar a la violencia racial para que sea violencia. Cuando la descalificación, cuando la omisión, cuando la humillación se convierte en un proceso que termina siendo una expresión de violencia racial, que la vivimos todos los días las personas afrodescendientes en el momento que salimos de la puerta de nuestra casa. La tenemos muchas veces naturalizada. Seguimos viviendo anónimos, ¿no? Y que vemos claramente cuando las personas sortean el asiento que está a nuestro lado. Nosotros
Lo vivimos lamentablemente, porque eso es un dolor que finalmente también, desde el punto de vista de la salud mental, no es bueno. Pero estas cosas hay que trabajarlas, hay que identificarlas, y las personas tienen que ser conscientes de eso. Porque no solamente uno puede decir, frente a un acto de racismo, quizás más estrecho, más explícito, decir, bueno, tener para ir a hacer la denuncia, porque ya hay avances en estas cosas, pero no siempre las personas tienen condiciones psicoemocionales para poder afrontar esa denuncia, y no siempre identificar, porque a veces el racismo para las personas afrodescendientes se vive como una fatalidad individual, no como una cuestión sistémica. Entonces esas cosas también hay que trabajarlas, hay que identificarlas, hay que ponerlas sobre la mesa, y bueno, y será un proceso como ha sido históricamente cualquier transformación de reversión de los procesos de igualdad y de legislación que nos permitirán que quizás nuestros nietos o bisnietos vivan en una sociedad más justa, más inclusiva y con menos desigualdad. Eso. No sé si tenemos Sí. ¿sí? Susana, gracias por ya estamos a nuestro interior y espacio también mirando y chocando ideas. Me parece que estamos visibilizando el tema desde nuestros países y cuáles son nuestras conexiones o interseccionalidades. El papel internacional que está jugando estas temáticas para la justicia precisamente social y racial, los temas de derechos humanos en la psicología tienen que ser un tema, una comisión permanente, y hablar de afrodescendencias y de las reparaciones tiene que ser un tema permanente en la psicología. Estar presentes los y las psicólogas cuando en nuestros países y mirar las experiencias de Brasil, de Uruguay, me llevó para buscar inmediatamente ese concepto y ese proyecto de país, porque eso es un proyecto de país, para mirarlo, examinarlo, y que de ahí nosotros desde Puerto Rico podríamos hacer. Y en Puerto Rico tenemos también un Día Nacional de la Afrodescendencia, compartir con Uruguay y con Brasil lo que hace Puerto Rico el Día de la Afrodescendencia. Acabamos de salir de un congreso de afrodescendencia y racialidad en Puerto Rico ahora en marzo. Así que yo me voy a llevar sus correos, vamos a compartir información. Beatriz ya es amiga de Puerto Rico, es importante. La doctora Palmira Ríos trabaja los temas de afrodescendencia, políticas públicas, así que ya estamos chocando ideas. Me parece que el mensaje que estamos indicando es que continuar dialogando desde la psicología, una psicología activista, que es el mensaje de lo que está diciendo Beatriz, y una psicología también, obviamente, política. Así que por ahí estamos. Eu acho que, como Beatriz trouxe, né, Cida Bento, ela é uma das referências, não citei na hora, mas ela é importante. Não, é porque mais para trás traz essa necessidade desse posicionamento político. A gente entender que o espaço da psicologia, né, ser psicóloga, ela traz a concepção da gente entender que narcisismo é esse para essas pessoas brancas, ao ponto de que pessoas negras não tenham acesso a condições básicas. Um serviço, por exemplo, no Brasil, o serviço de saúde é gratuito, né? Mesmo sendo gratuito, pessoas negras não têm o mesmo acesso e condições do que uma pessoa branca. Então, a necessidade da psicologia se fortalecer e os países latino-americanos, né, construir, igual elas trouxeram, compartilhar suas experiências, estabelecer esse diálogo, ele é fundamental para que a gente também consiga avançar no cenário de auto-organizações políticas, né? Não só no contexto político-partidário, mas os movimentos sociais, eles têm importância significativa para as construções de políticas públicas.
E quando a gente consegue avançar em políticas públicas, a gente consegue avançar e garantir o acesso para essas populações. E o serviço de psicologia, atrelado à garantia dos direitos humanos no Brasil, direitos humanos é um dos princípios fundamentais do nosso Código de Ética. Então, o profissional ele precisa, na sua formação, estudar e construir isso ao longo da sua caminhada. Então, é de fundamental importância que os países também que possuem os serviços, os estudos de psicologia, pense sobre essa incidência de o quão é importante inserir no espaço acadêmico as discussões sobre os direitos humanos atrelados à formação e também atrelado à garantia de acesso à população negra, à população indígena e às diversas populações invisibilizadas, né, como um todo. Mas a gente entender, falar? Sim. Levar o microfone. Bom dia. Catiana. Eu faço parte, eu sou presidente do Conselho Regional de Psicologia da Bahia. Acho muito importante nós que trabalhamos no SUS, né, desde a fundação do SUS, que é um sistema único de saúde do Brasil, você trazer um pouco de informações ou de uma referência de algum estudo onde que tem essa pesquisa, porque eu acredito que isso aconteça, porque o sistema é único e é universal, né? E onde é claro que deve ter as pesquisas que já apontam essa discriminação, por exemplo. A gente sabe que as pessoas LGBTQIA+, muitos não apareciam no serviço, que elas nem conseguiam chegar no serviço, correto? Isso vamos dizer assim, é um pouco mais visível, que a gente, pela experiência, pela vivência de trabalhar no SUS. Mas eu, como psicóloga, e que trabalhei 35 anos dentro do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais e na saúde mental, eu não experimentei na minha trajetória esse tipo. Então, eu gostaria que você citasse alguma referência que a gente pudesse buscar até para a gente divulgar isso, falar, explicar, porque eu sei que acontece. Sim. Entendeu? De nada. Hoje, como que é seu nome? Marta. Marta. Então, Marta, nós temos, eu vou ver se eu pego aqui rapidinho, já te passo, mas assim, recentemente, no Brasil foi feito, no Sistema Único de Saúde, nós temos uma política, né, para diversas populações, e para a população negra nós temos a Política Nacional da População Negra. Então, essa política, nós sabemos, quem acessa ali o serviço de saúde, que ela não é uma política implementada na sua integralidade. A exemplo de quando você acessa o serviço de saúde no Brasil, as pessoas elas não classificam a condição de raça, gênero e raça, né? Geralmente o gênero ele ainda é classificado para acessar o serviço, mas na ficha do Sistema Único de Saúde, e quando você acessa o serviço, raramente as pessoas te perguntam qual é a sua cor. Elas não notificam. E isso ficou muito evidente quando foi a pandemia do Covid-19.
porque as pessoas negras elas estavam morrendo mais do que as pessoas brancas, mas não estava sendo subnotificado, justamente por essa questão. A pessoa acessava o serviço, porém, na hora de marcar, a pessoa, ela olha para você, às vezes ela marca, às vezes ela não marca. E para o recepcionista ali, né, ele tem que fazer o cadastro da ficha e perguntar tudo que tem na ficha, mas ele não pergunta. Como uma militante, eu não para de contar. Mas eu quero, Tatiana, porque eu acho importante contextualizar, só para contextualizar, que isso já é uma discussão antiga no sistema e que parece que nós, ou todo mundo aqui sabe, que nós estávamos sob um governo de um fascínio, né? Então, o governo do fascínio, né, porque eu não falo o nome daquele homem, ele, não, eu não, a política retrocedeu mais ainda. Agora, o que eu acho que a Tatiana traz, e que é fundamental, é que mesmo que seja agora no governo progressista do Lula, esse trabalho, aí sim, que tem que ser feito também com toda a rede, com todo o sistema, entende, Tatiana? Porque isso é fundamental. Porque, às vezes, a pessoa está tendo até o acesso ao serviço, mas ela tá se invisibilizando a condição dela, a situação, para não ajudar nos estudos, na estatística, alguma coisa assim. Né? Eu fiquei preocupada. Quando você falou não tem acesso ao serviço, aí eu fiquei um pouquinho preocupada. Mas eu acho que até o acesso também, viu, Tatiana? Pode ser barrado. Não duvido disso. Sim, eu vou passar aqui para você o nome de um material que ele chama Painel de Indicadores do SUS, número 10. E aí ele é direcionado à temática da saúde da população negra. Ele não é um dado recente, né? Mas como você pediu assim que pudesse ter um material específico, ele é de 2016, mas ele traz esses dados, né, já iniciais de pesquisa sobre o Sistema Único de Saúde relacionado à questão de cor, raça. Então, vai ter saúde mental e desigualdades, indicadores socioeconômicos também da população. Quando eu me referi no não ter acesso ao serviço de saúde, é de fato algumas pessoas de condições mais vulneráveis, elas não conseguirem de fato concluir a sua consulta básica no posto de saúde do seu bairro. Então, ela não vai conseguir de fato ter acesso ao serviço de saúde em relação a essa perspectiva por uma quantidade de lista de espera, por uma quantidade até de prioridades, né, de acesso ao serviço. Então, aquele que conhece o amigo, que é ali trabalhador do posto, vai talvez ter mais acesso a uma consulta no sentido da ficha do que, de fato, essa pessoa que esteja necessitando. Não que ela não tenha o serviço disponível, só retificando a fala, talvez para contextualizar. Mas apesar do serviço ser gratuito, ser um serviço que tenha que ter equidade, ele ainda é um serviço que a condição de acesso para a pessoa negra se torna muito mais difícil do que uma pessoa branca. Oi, bom dia, me chamo Ana Carolina, do Brasil também. Parabéns pela análise de vocês, inclusive, só para complementar a discussão, eu entendo quando você fala a questão do acesso, principalmente.
devagar. Eu entendo quando você fala a questão do acesso, principalmente porque para a gente a política do SUS é muito visível, mas nem todo mundo acessa o caminho para entrar nessa rede. E eu acredito que você fala muito mais nessa lógica, né? E um outro ponto também importante que, durante sua fala sobre essa questão do acesso, eu lembrei também, do aumento do índice de violência obstétrica, né? De mulheres negras, né? Então, esse também é um outro ponto a ser olhado. Não é só a questão do acesso, é como essas pessoas são cuidadas dentro do sistema, né? Isso também precisa ser visto, né? Muito obrigada. Obrigada, Ana Karina. Ana Karina, né? Sim, sim, o serviço, pela política, né, nacional aí do Sistema Único de Saúde, ele diz que ele é um serviço gratuito, de qualidade e que ele possa ter equidade para todos, né? E quando a gente apresenta esse aspecto do determinante raça, cor, a gente vai conseguir perceber que algumas condições até de saúde mesmo, elas também são invisibilizadas ou não são tratadas. Então, quando ela traz a violência obstétrica, quando a gente avança, por exemplo, numa doença falciforme, a maior quantidade de pessoas são a população negra, esse serviço ele não é ofertado com uma qualidade como deveria ser para essas pessoas, porque às vezes não há compreensão de que esse tratamento ele tem que ser eficaz. E assim, existem outras demandas. Quando a gente acessa, por exemplo, ao Serviço de Saúde Mental do Brasil, essa população é uma população muito grande, só que é uma população que muitas vezes adentra o serviço, não consegue concluir o tratamento, às vezes as pessoas violentam dentro do próprio serviço, são direcionadas para comunidades terapêuticas. Recentemente agora nós estamos aqui e no Brasil ontem, no estado da Bahia, teve uma notícia de que foram resgatadas 45 pessoas de uma comunidade terapêutica em Feira de Santana. Então, ali a gente percebe que a forma de cuidado e tratamento, a saúde mental dessas pessoas, elas são violadas do seu direito básico, né? Da condição de saúde, de garantir que ela tenha uma saúde de qualidade. Então, ter essas questões levantadas, claro assim que os dados, como eu falei para ela, são dados de 2016, nesse material, mas ele é um material que ele apresenta um compilado da gente entender que o determinante raça e cor, ele também, dentro das condições de acesso ao serviço de saúde, eles também vão impactar para essas pessoas. E quando elas conseguem acessar, também serão violentadas de alguma forma, né? Então, temos essas dificuldades aí também no serviço público do Brasil. Yo tengo solamente que dar la mesa. En esta mesa viene trabajando desde 9:30, aportando información sumamente rica que complementa muchas de las cuestiones que tú también hacías. Nosotros en Uruguay también tuvimos 15 años de políticas sociales que intentaron tener cambios. Sin embargo, también, con la realidad, recién habla de cómo se puede lograr acuerdos en el 2014. Entonces, las dificultades están y son estructurales. Y que en definitiva lo que ellos están hablando es cómo igual se trabajan en diferentes planos las transformaciones para lograr, entre otras cosas, el eje de los derechos humanos como básico. Entonces, me parece que es muy importante también
poder recurrir nuevamente a la verdad después de estas mesas, poder seguir trabajando sobre lo que se ha trabajado en estos aportes, ¿no? Que son riquísimos y que muestran también las contradicciones, ¿no? Que incluso dentro de las políticas, en este momento nosotros estamos viviendo un gobierno que es completamente diferente a lo que puede llegar a ser el gobierno municipal. Siempre estamos, nosotros somos el país despertando siempre. A diario. Ayer, no, ayer, ¿fue ayer? Antes de Antes ayer. de Y nosotros tenemos en este momento justamente, bueno, es un buen ejemplo del tema de los ¿no? Claro, tenemos los estudiantes de secundaria de Uruguay que están organizados y hubo toda una manifestación. Y las respuestas de las redes sociales fue el ataque a un muchacho de 16 años que es afro, que es además sumamente gran, muy bueno en sus planteos, y el ataque fue, entre otras cosas, por su trasería. Siendo una persona que además estaba planteando y desarmando todos los argumentos que los adultos planteaban. Entonces, por eso digo, el atravesamiento es muy grande y es muy rica esta mesa. Es lo que quiero valorar. Quiero aplaudirla porque realmente es un trabajo para estar aquí. Muchísimas gracias. Hay 2 minutos. Bueno, quiero agradecer el espacio de diálogo, continuar mirando hacia la disciplina, pero también a esos proyectos preparatorios, a las experiencias que otros países han tenido o que han avanzado un poco más que otros, y que podamos entonces seguir estos diálogos que se pueden quedar aquí en este espacio, porque entonces no estamos transformando desde la disciplina ni desde nuestra organización o entidad. Así que es importante, ¿verdad? Llevo reflexionando estos días y ya pues tengo una idea más bien concreta de llegar a mi país, de hacer una invitación a los socios y socios de la Asociación de Psicología de Puerto Rico a hablar de ULASI, hablar de los diálogos que hemos tenido en nuestras sesiones deliberativas, en nuestra asamblea, en los puntos neurálgicos que están ocurriendo, porque todo esto tiene que ver con política pública, todo esto tiene que ver con formación, de manera que podamos darle continuidad a lo que nos falta y que no hacemos. Crear un grupo de trabajo. Exactamente, crear esos redes o grupos de trabajo. Gracias. Bueno, poder agradecer la oportunidad de poder compartir estos procesos desde un lugar que es el movimiento y que desde un lugar que ha sido la gestión pública, también que es como una continuidad activa de vernos desde un lugar que a mí me gusta mucho, soy muy defensora de la conformación de una visión latinoamericanista. Yo creo que nosotros como continente que tiene un futuro importante y tan atacado y tan vilipendiado, creo que también desde cualquier ángulo se hace necesario la confluencia, los nuevos pactos, las nuevas acciones desde los distintos lugares. La verdad que para mí ha sido un honor participar en esta mesa. Y bueno, me llevo, como siempre uno sale, mucho más enriquecida y esperando que volvamos a tener también la posibilidad de seguir intercambiando y seguir construyendo. Muchas gracias. Agradeço a participação de todas, todos e todas. Dizer que foi muito importante o nosso diálogo, né? E que os países latino-americanos eles possam, de fato, avançar mais, né? Nós estamos caminhando, ainda um pouco lento, mas que a gente consiga aí incidir cada vez mais e que o cenário da psicologia ele possa fortalecer ainda mais a luta antirracista,
para que as pessoas elas não sofram o quanto elas sofrem por consequências que a gente já sabe que são de contexto estrutural, que a sociedade coloca e nos impõe, né, de forma violenta a viver e estar em sofrimento psíquico o tempo inteiro. Então, vocês participem, a UAPSE, né, que está promovendo o evento, ela tem dialogado sobre essa reconstrução que queremos para esta UAPSE, e este espaço a gente conta com a contribuição dos países associados para que a gente publique materiais para que as pessoas consigam acessar mais, que intensifique as discussões em GTs, grupos de trabalho, para que mais países tenham, né, dentro do contexto latino-americano, informações e qualificações para os seus trabalhos também na atuação profissional. Muito obrigada. Vamos ver.